Bienvenidos a todos los hermanos y hermanas, amigos, radio oyente que nos escuchan y que gentilmente hace un espacio para poder edificarse una vez más, en un momento más, a través de la palabra de Dios. Y es un privilegio poder estar de nuevo en la radio y compartir un mensaje más, un sermón más de la palabra de Jehová, la palabra de Jesús. Iniciamos en esta hermosa mañana bendiciéndoles y asimismo iniciamos este momento con una oración para que el Espíritu Santo y la sangre de Jesús puedan trabajar y hacer todo lo que tengan que hacer para que la palabra de Jehová sea llegada a todos los corazones. Iniciamos. Muy buenos días, Dios Padre, Yahvé, Elohim, Jehová. Buenos días, Yoshua, Hijo de Yahvé, y buenos días, Espíritu Santo, nuestro Consolador. En esta hermosa mañana te damos gracias por el privilegio que tú nos permites poder estar de nuevo en esta cabina y asimismo poder compartir tu palabra. Te pedimos, Espíritu Santo, y te pedimos, Señor, que tú puedas obrar en esta hermosa mañana, que a través de la palabra de Jehová tú puedas, Señor, tocar, convencer los corazones, los sentimientos, las emociones de toda una creación. Que tú los convenzas, Señor, de juicio, de justicia, de pecado, de salvación, y que a través de eso podamos llegar al corazón, a los sentimientos de todos nuestros radioyentes que gentilmente dan ese espacio, ese tiempo para poder edificarse, para poder ser llenos de la palabra de Jesús. Gracias te damos por este precioso momento y que toda opresión del enemigo que se ha levantado en los aires, en la atmósfera, todo principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad que habitan en las regiones celestes. En el nombre de Jesús, tu palabra dice que tengo poder y autoridad de atar aquí en la tierra como en el cielo toda opresión del enemigo. Así que toda obra del enemigo que se quiera levantar, se ha levantado para que tu palabra no llegue a cada vida, a cada alma. Hoy venimos, Señor, en el nombre de Jesús, a atar, amarrar y a sujetar toda obra del enemigo. Y lo arrancamos, Señor, en cada casa, en cada hogar, en cada familia, en cada vida. Lo arrancamos, Señor, de su ser y lo lanzamos al abismo. Ahí es donde está destruido. Los declaramos libres y los cubrimos con tu sangre preciosa, para que tu palabra, Señor, haga lo que tenga que hacer. Y decretamos una atmósfera libre en el nombre de Jesús de Nazaret, porque en Cristo Jesús somos más que vencedores. La prédica que en este momento Jesús me permite poder hacer el sermón, y es una prédica que a través del tiempo Jesús, Jehová, nos ha dado el privilegio de poder discernirla, poder vivirla. Y el nombre de la prédica que el Señor me ha permitido titularla ha sido Preciosa Sangre de Jesús que derramó en la cruz. Cuando Dios me permite darle nombre a la prédica, que a través del desierto, que a través de las circunstancias, Dios nos permite entender y comprenderlo, discernirlo, es cuando aprendemos a darle nombre a la prédica. Y aparte de darle nombre a la prédica, es vivirlo, es entenderlo, es comprenderlo y sintetizarlo. Y a través de eso es como aprendemos que la palabra de Jehová se hace rema. Como el apóstol Santiago habla, que no debemos ser solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Y yo te quiero compartir cómo se ha logrado esa parte de ser hacedores. Es a través del desierto, que cuando uno asimila el desierto, hacemos que esa palabra sea viva en nuestros corazones. Y a través de esto es como llegué a entender. Te quiero compartir ciertos elementos, pasajes bíblicos,
como elemento de lo que nos habla la palabra de Dios, las sagradas escrituras, y sobre qué es la sangre de Jesús. Pero después del segundo punto, ahí es donde le comienzo a encontrar una pasión, un sentido a lo que Jesús hizo un día en la cruz del Calvario. Y te quiero compartir que en el libro de Levítico 17:11 dice: porque la vida de la carne en la sangre está. Todo mundo, todo ser humano ha comprendido, y lo sabemos, todo ser humano sabe que la sangre es parte de la vida, es la vida, y en las Sagradas Escrituras lo afirman. El otro elemento que he podido llegar a sintetizar, lo subtitulé, en la sangre de Jesús se encuentra. Y como número 1, he podido detectar que es la luz de Dios. Y lo tenemos en el libro de Juan, capítulo 1, del 3 al 5, en sus versículos, dice así: en él está la vida, y la vida era luz de los hombres, o sea, de la humanidad. El segundo elemento que he podido encontrar es el amor de Dios, o sea, en la sangre de Jesús se encuentra el amor de Dios. Y lo podemos encontrar en el libro de Juan, capítulo 13, y su versículo 35, en donde dice: en que os améis los unos a los otros como yo os he amado. El tercer elemento es: en la sangre de Jesús se encuentra protección. Y lo miramos en el libro de Éxodo, capítulo 12, del 1 al 11. Pero en ese espacio nos dice, y la sangre os sea por señal en las casas. Si recordamos en el libro de Éxodo, cuando en los egipcios iba a venir una mortandad, y Dios les dio a conocer que pusieran sangre, símbolo del Cordero de Dios, y cuando pasaba el ángel de la muerte y miraba la sangre, era protección, y el ángel de la muerte solo pasaba y no hizo daño a los hijos de Israel. El cuarto elemento: en la sangre de Jesús se encuentra liberación. Y lo podemos encontrar en el libro de Éxodo también, capítulo 12, del 13 al 11, dice: para que cuando derrámense su sangre, tráigase libertad a cada uno de nosotros. Entonces, si nos damos cuenta, en la sangre de Jesús nos trae libertad. El quinto elemento: en la sangre de Jesús se encuentra guerra espiritual. Y lo encontramos en el libro de Isaías 53:3, donde dice que por medio de la sangre de Jesús ha sido destruido el poder de Satanás. Entonces podemos entender, en la sangre de Jesús podemos hacer guerra espiritual para destruir toda opresión del enemigo. El sexto elemento: en la sangre de Jesús se encuentra que fuimos comprados a precio de sangre. Y eso lo encontramos en el libro de Corintios, primer libro de Corintios 6:20. Y el sexto elemento: en la sangre de Jesús se encuentra salvación. Y lo podemos ver en el libro de Romanos 5:9, en donde nos menciona que por su sangre seremos salvos. En este elemento hemos encontrado riqueza en la sangre de Jesús. Y también, para poder fundamentar la prédica que se ha titulado Preciosa Sangre de Jesús que fue derramada en la cruz, podemos ver el libro de Mateo 26:28, y dice: porque esto es mi sangre, con la que se confirma la alianza, sangre que es derramada en favor de muchos para perdón de sus pecados. Y también encontramos en el libro de Apocalipsis 1:5, y cito: Cristo nos ama y nos ha librado de nuestros pecados derramando su sangre. Quiero compartirte
que en el recorrido de nuestra vida, en la parte de la niñez y de la adolescencia, tuvimos el privilegio de escuchar muchas prédicas, tantos sermones de varios pastores, y hablaban de la sangre de Jesús en la cruz del Calvario, o en el tiempo de la Semana Santa, un tiempo de fervor, un tiempo de recordatorio, y se hablaba de la sangre de Jesús derramada en la cruz del Calvario. Y te puedo compartir que uno lo capta, lo asimila y escucha esas grandes prédicas. Pero llega un tiempo, llega un momento de cómo encontrarle esa pasión de lo que Cristo hizo un día en la cruz del Calvario. Si bien es cierto, escuchando a los grandes predicadores de esos mensajes, sermones de la sangre de Jesús, pues eso uno sale entendiendo, comprendiendo, qué excelente prédica, qué buena prédica. Y te puedo decir que ahí ha quedado. Pero llegó un momento en la etapa de mi vida que yo tenía que entender el enfoque. Tenía que descubrir, número uno, qué significa la sangre de un ser humano, de un ser vivo. Y te quiero contar que Jesús fue humano en ese tiempo. Aproximadamente más de 2000 años esta historia. Pero entonces cuando el Señor permite los desiertos, y como te he compartido, ahí de pronto que hay desiertos, cuando nos damos cuenta estamos comenzando y estamos ya en el desierto, y es allí donde el Señor revela el misterio de su palabra. Y de pronto en el proceso de las circunstancias de la vida, en el desierto de la vida que Jesús nos permite, el Espíritu Santo entrar, llega un tiempo, llega un momento en todo el caminar que el Señor nos ha ido enseñando, que cuando tú estás consolidando vidas, cuando tú estás tratando de restaurar vidas que el Señor te permite en tu camino, ya sean niños, adolescentes, jóvenes, adultos y ancianos, en el caminar has comprendido esas facetas. El amar es sentir la necesidad del dolor de tu prójimo. El vivir el perdón para poder entender la experiencia del perdonar en el proceso de la vida, en las circunstancias de las luchas y pruebas, ¿sí? En todo ese caminar llega un momento y un espacio en la vida que Dios permite en que tenemos que consolidar cierta vida. Y obviamente en el caminar atrás he podido amar a mi prójimo, he podido entender su necesidad, su dolor, he poder ver su circunstancia, poder ver el momento difícil que está viviendo, y que es algo muy precioso, muy especial. Pero faltaba algo importante, algo de entender el más allá de lo que Dios quería enseñarme. Si bien es cierto, es importante amar, que es la esencia de la vida, a nuestro prójimo, pero también había algo importante de entender en la vida de mi prójimo, que es la existencia de su vida, y que la existencia de nuestra vida se encuentra en medio de las venas. Y tú sabes que en medio de las venas, vasos capilares, arterias, allí recorre una sustancia roja a lo que le llamamos la sangre, y cada uno de sus componentes microscópicos, porque Jehová así lo ha diseñado. Y entonces comienza a marcarse algo diferente en mi desierto que Jesús me estaba enseñando. Y si bien es cierto que la persona que Dios me estaba permitiendo consolidar en ese momento, en ese tiempo, en ese espacio, yo le amaba, entendía su necesidad, su dolor, su circunstancia,
Pero había algo entonces que yo tenía que descubrir en ese espacio, de que si bien es cierto yo podía bendecir a la persona, al Hijo de Dios, a su creación de Dios, en poder bendecirlo, yo tenía que entender algo mucho más precioso que tiene cada ser vivo, que tiene cada ser humano en esta tierra. Y entonces, cuando yo comienzo a consolidar la vida de esta persona que Dios me permite, y poderla orientar, guiar, amonestar, todo lo que tú te puedas imaginar, y querer todo lo mejor para esta persona, de pronto comienzo a entender que hay algo también mucho más importante, no dejando lo importante que es orientar, guiar, bendecir, suplir una necesidad, sino es que después de esta vida hay otra vida, después del descansar, después el de morir o el después de dormir en el Señor, y que tenemos que experimentar la siguiente etapa. Y entonces, a medida que se fue dando el proceso de orientar, guiar, restaurar, orientar, bendecir, de pronto comienzo a experimentar algo importante, y es que también tienen que encontrar la salvación. La persona tiene que encontrar que hay un más allá después de la muerte. Y comienzo a experimentar algo distinto, diferente. Y comienzo a comenzar a sentir y a vivir de que, Señor, ¿qué pasa con la sangre? ¿Qué pasa, Señor, que si la vida nuestra está en la sangre, que es algo importante en nuestra existencia, y comienzo a sentir que la sangre tiene un gran valor en nuestras vidas? Y todo inicia en la vida con esta persona que Dios me permite consolidar. Y comienzo a valorar su vida, obviamente, pero más que valorar lo que es la vida en sí, comienzo a valorar esa sangre que recorre por nuestras venas, en todo nuestro cuerpo. Y el Espíritu Santo me comienza de pronto a inspirarme en decir que nuestra sangre tiene un gran valor, que nuestra sangre es preciosa. Y de pronto comienzo a experimentar con varias personas que Jesús me permite compartirle la palabra, hablarle la palabra, orientar. Comienzo a valorar a estas personas aún más y en decir, Señor, la sangre que por sus venas corre, Señor, es sangre preciosa que tú has dejado, que es el elemento principal para nuestra vida. Y comienzo a preocuparme al mismo tiempo de pronto con los niños, a los adolescentes, cuando de pronto están haciendo algunos juegos extremos, cuando de pronto están haciendo algunas actividades, y de pronto uno comienza a decirles, tenga cuidado, no se vaya a cortar, porque la sangre es preciosa, la sangre hay que cuidarla. Y comienzo a sentir algo importante en la sangre que está en nuestro ser. Y entonces esto comienza a arreciarse cada vez más con las personas que Dios me permite tener una comunicación, una guía, una orientación, con personas cercanas. Pero de pronto más se agudiza con la persona que
que Jesús me está permitiendo consolidar. Y cuando yo comienzo a sentir que hay que cuidar esa sangre preciosa que está en nuestros cuerpos, que hay que cuidar esa sangre que nos da vida, y comienzo a valorar que cuando uno se corta, esa sangre hay que cuidarla, en que menos se corte uno para que la sangre no se desperdicie, no caiga en el piso, no se derrame, no se pierda. Comienzo a sentirle valor aún más a la sangre que Jesús nos dejó aquí en la tierra como un elemento principal de la vida. Y después de seguir consolidando la vida que Dios me permite, algo sucede. De pronto esta persona estaba jugando, y en medio de que estaba jugando yo le decía: tenga cuidado, no se descuide. Y yo siempre visualizaba en eso, en todo ese tiempo que Dios me estaba enseñando, no se vayan a cortar, no se corte, tengan cuidado, no permitamos que derramar sangre por descuidos, cuidemos la sangre. Y entonces, cuando esta persona estaba haciendo sus actividades y de pronto en un descuido se corta una de las yemas de su dedo, y cuando yo veo que él de pronto esta persona se corta sus dedos, una de las yemas de sus dedos, y cuando yo comienzo a visualizar que la sangre comenzó a salir de una manera constante, rápida, y yo veo la sangre, y entonces es ahí cuando el Espíritu Santo me comienza a hacerme sentir cosas especiales. Cuando yo veo a esta persona que se cortó, y mientras él comienza a ver qué poder hacer, y yo veo la sangre que comienza a derramar sobre la mesa, sobre el piso, porque se levanta para poder auxiliarse, porque yo me quedo como pasmado mirando. Y lo que yo comienzo a sentir es un gran valor en la sangre que Jesús ha puesto en nuestras vidas. Y yo cuando comienzo a ver esa sangre que había sido derramada en el piso, en la mesa, y que él se levantó porque tenía que curarse, porque yo me quedé como observativo, pero de lo que el Espíritu me estaba haciendo entender. Y entonces yo digo: Señor, no podemos despreciar nuestra sangre así nada más. No podemos derramar nuestra sangre así por descuido. Señor, esa sangre es valiosa para nuestra vida, Señor. Y entonces comienzo a sentir una circunstancia en mi ser de compasión, aún más todavía. Y entonces, cuando el Espíritu Santo me hacía sentir el valor de la sangre que hay en nuestra vida, y que no podíamos por descuidos derramar la sangre, y cuando yo miraba que la sangre goteaba en el piso, de pronto sentía pesar en mi corazón. Yo decía: no podemos derramar simplemente nuestra sangre en el piso, porque la sangre es valiosa. En el piso obviamente se echa a perder la sangre, en la mesa. Y es ahí cuando el Espíritu Santo me hacía entender que debíamos de valorar esa sangre preciosa. Y entonces, cuando de pronto yo termino de ese momento que el Espíritu me hacía explicar, entonces yo me acerco y también participo para ver, y obviamente la herida era profunda, que no fácilmente, que con agua oxigenada o el alcohol mertiolate, entonces se podía cauterizar. Y mientras yo comienzo a ayudarlo y veo cómo la sangre sigue, y comienzo cómo la sangre se riega, entonces veo esa necesidad de cómo poder sanar una herida.
Y entonces de pronto vengo y los que sabemos, por ejemplo, se puede agarrar cierta cantidad de sal en agua y comienzo, le llego a traer la sal, el agua con agua tibia y sumerjo su mano. Y de pronto al ver todo el agua se tiñe de sangre. Y al ver eso hay una consternación en mi ser. Le digo, Señor, es sangre preciosa, a la cual tenemos que cuidar, tenemos que apreciar, tenemos que proteger. Señor, la sangre es importante, es la vida de nuestro ser. Y entonces ahí comencé a visualizar, a valorar algo importante de la sangre de Jesús. Pero de pronto comienzo a entender algo mucho más importante. Y en el caminar después de que pasó ese accidente y todo, seguimos, obviamente, me permite Dios consolidar, y en el camino comienzo a entender algo muy profundo que el Espíritu Santo quería enseñarme. Y mientras yo consolidaba la vida de esta persona, para que pudiese aceptar al Señor en su corazón, para que pudiese ser restaurado, renovado, transformado, liberado, entonces algo importante el Espíritu Santo trae a mi mente. Y cuando Jesús, el Espíritu Santo, trae a mi mente que si la sangre que yo en un momento dado comencé a ver de aquel accidente y le comencé a tener sentido, valor, cuidado a la sangre, entonces el Espíritu Santo me hacía una remembranza y me decía, para la salvación de todo hijo mío, para la salvación de toda mi creación, hay algo importante que yo he puesto al servicio de mi creación, pero muchas veces lo han despreciado. Y como ha sido un regalo, cuando una persona da un regalo, muchas veces el regalo no se aprecia, porque fue un regalo. Y entonces el Espíritu Santo me decía, yo he dado una provisión para la salvación, para la restauración, para la liberación, para la protección, para la guerra espiritual. Y entonces el Espíritu Santo de pronto me hacía recordar la escena de Jesús en la cruz del Calvario. Y cuando el Espíritu Santo me hacía recordar la remembranza de Jesús en la escena de la cruz del Calvario, en todo su proceso, en todo su caminar, entonces el Espíritu Santo me decía, tú que estás tratando de restaurar, tú que te estás tratando de renovar, transformar, liberar, cambiar la vida de esta persona, y que cuando esta persona se cortó y tú aún más experimentaste que esa sangre es preciosa, que esa sangre es valiosa, que esa sangre no puede ser derramada por descuido, que esa sangre no puede ser derramada por cualquier accidente, y que cuando esa sangre cae al piso, a la mesa, es tan valiosa, pero de pronto se contamina, se echa a perder cuando cae al piso, cuando cae a la mesa o en el agua, cuando se riega, se contamina. Entonces Él me decía, el Espíritu Santo, así como tú has aprendido a valorar la sangre de aquella persona que tú querías que tal vez no se cortara, para que no despreciara o desperdiciara esa sangre, yo quiero hoy decirte, me decía el Espíritu Santo, para la salvación, para la restauración, para la liberación, para la protección, para la limpieza de todo pecado, Él me decía, hay algo especial que yo he dado. Y lo dejé en la vida de mi Hijo amado Jesús de Nazaret.
Y eso que he dejado en la vida de mi Hijo amado Jesús de Nazaret, el Espíritu Santo me decía: recuerda lo que has aprendido, lo que has comprendido en este proceso de la sangre. Y Él me decía: el elemento especial que Jesús tenía y que fue el elemento poderoso para lo que tú quieres hacer: liberar, restaurar, transformar, renovar, liberar, protección. Y me dijo: es la sangre de Jesús de Nazaret que fue derramada en la cruz del Calvario. Y cuando el Espíritu Santo me decía que fue la sangre de Jesús de Nazaret que fue derramada en la cruz del Calvario, entendí y comprendí por qué en el proceso Dios me estaba enseñando a valorar la sangre de aquella persona cuando de pronto se cortó y me sentí, yo no quería que desperdiciara sangre, yo no quería que derramara sangre, porque es sangre preciosa, es sangre que es parte de la vida del ser humano. Y cuando entendí que el Espíritu Santo me decía, cuando en la cruz del Calvario Jesús, hoy en el proceso, Jesús derramó sangre, es para lograr todo lo que tú quieres en la vida de un ser humano. Y cuando Jesús vea, el Espíritu Santo me hacía entender, comprender eso, algo poderoso vino a mi ser. Algo precioso del Espíritu Santo vino a mi cuerpo. Una revelación más profunda vino a mi ser aún. Y yo dije: Señor, tú sabes que deseamos restaurar la vida de esta persona, que deseamos restaurar, liberar, renovar, transformar y que te acepte como tu Salvador. Señor, hoy quiero reclamar y también quiero decirte gracias, porque yo sé que esa sangre preciosa que tú derramaste en la cruz del Calvario, tú la derramaste por la vida de esta persona, la vida de este joven, Señor. Y le encontré tanto sentido a la sangre de Jesús que derramó en la cruz del Calvario, que yo aprendí allí a decirle: Jesús, gracias. Porque si no hubiese sido por tu sangre preciosa que tú derramaste por la vida de este joven, no pudiese ser salvo, no pudiese ser renovado, no pudiese ser restaurado, no pudiese ser transformado, Señor. Pero yo te doy gracias, Señor, porque encuentro poder, porque encuentro salvación en tu sangre preciosa que derramaste por la vida de este joven, Padre Santo. Y allí fue donde entendí y comprendí algo tan especial. Y a partir de ese momento en adelante, cuando hacía mis oraciones, se llenaba mi ser de todo un sentimiento de agradecimiento, de todo un sentimiento en decir: preciosa sangre carnesí que fue derramada en la cruz del Calvario. Y solo por esa sangre carnesí de Jesús de Nazaret encontramos tanto poder, tanto valor, tanta esperanza para poder transformar, renovar, cambiar, liberar, proteger la vida de nuestros seres amados. Y a partir de allí, cada vez que oraba, se llenaba mi ser de tanto agradecimiento a Jesús. Porque así como yo comencé a valorar, a aprender, a entender, a apreciar la sangre que hay en nuestro ser, o la sangre que hay en nuestros seres amados, nuestro prójimo, que es algo precioso, así terminé de entender que en la sangre de Jesús de Nazaret hay valor, hay poder.
Y a partir de allí, en adelante hasta ahora, cuando yo clamo por la vida de alguna persona, de un ser amado, de algún hijo de Dios, de una creación de Dios, cuando yo comienzo a clamar y a pedir por lo que Dios pone en mi camino, y me recuerdo y digo: Señor Jesús, gracias, porque solo en tu sangre preciosa encuentras salvación, tu creación. Gracias, Jesús, porque solo en tu sangre preciosa hay protección para la persona que estamos orando. Porque solo en tu sangre preciosa hay liberación por la persona que estamos orando y clamando. Porque solo en tu sangre preciosa podemos hacer guerra espiritual para pelear las almas de nuestros seres amados, todo lo que Dios nos permite estar orando. Porque solo en tu sangre preciosa fuimos comprados. Fuimos comprados, Señor. Gracias. Solo en tu sangre preciosa podemos restaurar, renovar, transformar y cambiar por las personas que anhelamos que sean diferentes, que vengan a tu presencia. Y en lo más poderoso que yo te quiero decir, todo lo anterior que acaba de mencionar es algo importante, es algo valioso, pero el elemento central, que solo en la sangre de Jesús podemos encontrar salvación. Podemos atraer a nuestros seres amados a la salvación. Que solo en la sangre de Jesús de Nazaret podemos convencer y atraer a aquellas personas para la salvación. ¿Y sabes por qué te digo? Porque todo lo demás después de esta vida se va a quedar, pero la salvación es la que vamos a llevar al cielo, al paraíso, después de esta vida. Y entonces fue así como yo entendí y comprendí de que todo lo que podamos hacer para restaurar, renovar y pedir salvación, tenemos que recordar que en la sangre de Jesús hay salvación. Y solo en la sangre de Jesús hay salvación. Yo quiero recordarte, no hay otra cosa. Por eso Él se dio en sacrificio. Porque se sabía que en la sangre preciosa, esa sangre carmesí, sublime, ahí hay vida. Y a través de esta circunstancia pudimos entender y comprender y valorar. Y a raíz de eso yo quiero compartirte, mi amado y hermano. Amo a las personas, perdono a las personas, pero también aún más he entendido de poder apreciarlos y valorarlos, porque en esa sangre que cada persona recorre en su ser es valiosa y no la debemos de perder, no la debemos de descuidarla, no debemos de echarla a perder, porque es un prototipo, es una vinculación de la sangre de Jesús que fue derramada en la cruz del Calvario. Tiempo después leía la Biblia, y cuando leía la Biblia ahí habían pasajes entonces el Espíritu Santo me quebrantaba y me hacía recordar en los pasos que Jesús derramó sangre preciosa en su proceso hasta llegar al monte Gólgota. Y le di un subtítulo: ¿de dónde provino la sangre de Jesús? Y número 1, yo te puedo decir que de dónde provino la sangre de Jesús fue en el sudor de su frente, cuando Él oraba en el huerto de Getsemaní. Porque Él sabía lo que le tocaba que vivir. Y eso lo encontramos en Lucas 22, 42 al 44 y en todos los evangelios. ¿De dónde proviene la sangre de Jesús? Número 2. De las bofetadas y de los palos que desfiguraron su rostro. Y eso lo encontramos en San Mateo 26, 67 al 68. Y una pequeña referencia donde dice: y entonces le escupieron el rostro. Allí también Dios, Jesús, comenzó
a perder sangre en su caminar. El tercer elemento es de dónde proviene la sangre de Jesús. Cuando le arrancaban a pedazos su barba. Y eso está tipificado en el Salmo 133, versículo 2, sobre la barba de Aarón. Sabemos que la barba representaba el señorío. Y Jesús era eso. El cuarto elemento es de dónde provino la sangre de Jesús. De los latigazos que desgarraron su espalda. Y eso lo encontramos en Isaías 53, del 4 al 5. Donde dice: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas fuimos nosotros curados. El quinto elemento, ¿de dónde provino la sangre de Jesús? La corona de espinas. Y lo encontramos en Mateo 27, capítulo 27, del 20 al 30. Y pusieron sobre él, sobre su cabeza, una corona tejida de espinas. Si recordamos, la cabeza está en nuestra mente, nuestro cerebro. Y Jesús se dio por nosotros. Es solo recordar que esa corona de espinas, que cuando de pronto fue colocada sobre su cabeza con presión, te puedes imaginar, cada espina pudo haber atravesado ciertos milímetros de su piel. Y ahí derramó sangre también Jesús. Y lo hizo solo por ti y por mí. Y también el sexto elemento, ¿de dónde provino la sangre de Jesús? De las heridas causadas por los clavos en sus brazos o muñecas. Si sabemos, las manos son nuestras acciones. Y Él se dio allí. Y solo el recordar que cuando fueron atravesados esos clavos en sus manos preciosas, Él se dio únicamente solo por amor a ti. Entonces entendemos, en un resumen, fueron 6 pasos donde podemos detectar que en el caminar de Jesús hay un séptimo paso. El séptimo paso es: ¿de dónde provino la sangre de Jesús? De su costado al ser atravesado por la lanza. Y lo habla en Juan 19, 34. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Entonces, si te das cuenta, 7 pasos que el Señor me permitió detectar, descubrirlo en el caminar. Y decir: Señor, gracias, porque aún en caminar sufriste, derramaste sangre. Y en la cruz del Calvario fueron los clavos y fue la lanza. Entonces, ¿no crees tú que hoy debemos de aprender y decir: gracias, Jesús, porque un día derramaste tu cruz, nos compraste con tu sangre preciosa en la cruz del Calvario, y tú derramaste sangre preciosa por la vida de mi madre, a la cual estamos rescatando. Hoy tú te rescataste sangre preciosa en la cruz del Calvario por la vida de mi padre, por la vida de mis hijos, por la vida de mis familiares, por la vida de mi esposa, la vida de mi esposo, por la vida de los amigos, de muchas personas que Dios nos pone en el camino. Ahí es donde debemos de decir y aprender, decir: Señor, gracias por esa sangre preciosa que tú derramaste en la cruz del Calvario, por esta persona que estoy clamando. Y vamos a lograr su liberación, restauración, protección y la salvación sobre todas las cosas. Entonces, hermano y hermana, amigo que tú nos escuchas, gentilmente brindando tu tiempo, quiero decirte
Si tú aprendes también a valorar a tu prójimo y tú aprendes a valorar la sangre que hay en nuestro cuerpo, como así mi Dios, Jesús me lo enseñó, apreciar que cuando, se me viene a mi mente, escuchaba a un pastor de apellido Bullón. Hace pocos escuché una prédica de suerte cuando iba en el vehículo, y él decía, tenía mi hijo de 3 años aproximadamente, y él estaba en la sala y él en la cocina, y de pronto el niño tomó un vaso de cristal, lo botó, se asustó, y el niño quiso componerlo, quiso agarrar, y cuando ve que su niño se cortó, el niño se asusta y todo. Y le marcó tanto el corazón de este pastor Bullón al ver sangre inocente que estaba siendo derramada. Se consternó tanto, se dolió tanto. Cuando ve a su pequeño niño derramar sangre de esas pequeñas manos, entonces, cuando aprendemos a valorar la sangre, y lo aprendemos muchas veces de nuestros seres amados, entonces es para entender y comprender y valorar la sangre de nuestro prójimo, de proteger y de cuidar. Y de esta manera llegamos a comprender que la sangre que Jesús dejó sobre la faz de la tierra en la cruz del Calvario es sangre preciosa. Y quiero decirte que en esa sangre hay poder de liberación, de restauración, de renovación, de transformación, de cambio, de protección. Pero sobre todas las cosas está el poder de la salvación, sin descuidar las anteriores que te mencioné. Pero la salvación es lo más importante, porque un día dejamos de existir sobre la faz de la tierra. Y esa parte de transición es la que nos va a permitir llegar a ese cielo, a ese paraíso. Yo quiero invitarte que hagamos una oración en esta hermosa mañana para poder pedirle al Espíritu Santo que nos inspire y que nos enseñe cada día que el arma que tenemos en nuestras vidas, en nuestras manos, es la sangre de Jesús de Nazaret. Señor, hoy estamos delante de tu presencia y gracias, Señor, por darnos tu revelación, que hay poder en la sangre preciosa. Hoy venimos, oramos y clamamos por la vida de nuestras familias, casa, hogar o familiares, de nuestras amistades, de nuestros prójimos. Y hoy venimos, Señor, a clamar tu sangre preciosa sobre esta generación, para pedir, Señor, liberación, restauración, transformación, cambio sobre sus vidas, porque hay poder en tu sangre preciosa carmesí. Te pedimos, Señor, porque anhelamos, Señor, cambios en nuestros seres amados, y hoy he entendido y he comprendido que si yo deseo cambios, liberación, salvación, yo debo declamar la sangre preciosa de Jesús de Nazaret, que un día fue derramada en la cruz del Calvario. Hoy, Señor, te damos gracias por ese privilegio que tú nos has dejado sobre la faz de la tierra. Gracias, Espíritu Santo. Así también quiero dejarles escuchar 2 himnos preciosos que hablan sobre la sangre de Jesús. Son himnos que tienen unción, que tienen presencia. Sé que fueron inspirados por el mismo Espíritu Santo. Y deseo que cuando tú lo escuches puedas vivirlo, puedas sentirlo y puedas derramar tu espíritu y tomarle valor a la sangre preciosa. Les deseo una semana de bendición. Shalom, shalom. Amén. Preciosa sangre que me purificó. Gracias, Señor. Preciosa sangre que me transformó. Jesús, gracias.
sobre ti el dolor. Tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Tu sangre me transformó, tu sangre me perdonó, tu sangre me limpió, tu sangre me sanó, tu sangre me sanó. Tu sangre me transformó, tu sangre me perdonó, tu sangre me limpió, tu sangre me sanó, tu sangre me sanó. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Hay poder en la sangre de Jesús que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Despreciado y desechado, el varón de dolor, él sufrió nuestras dolencias y fue herido por nuestra rebelión. Más angustiado y afligido hasta la muerte, no abrió su boca. De su trono hasta el pesebre, del pesebre al Calvario y del Calvario a mí. De su trono hasta el pesebre, del pesebre al Calvario y del Calvario a mí.
preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me